Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En la penumbra dorada de una sala repleta de lentejuelas y expectativas, la presencia de Sine Munsal se reveló como una lección de sutileza y magnetismo. Sin embargo, lo que comenzó siendo una aparición más en el circuito de eventos de Estambul terminó convirtiéndose en un enigma público que las redes sociales no han dejado de masticar. La noche en cuestión fue testigo de una escena que, desde su aparente modestia, desató con rapidez la curiosidad colectiva. La actriz lucía un brazalete plateado, de manufactura delicada, que resaltaba con discreción junto a su vestido de satén negro y que, por la forma en que lo acariciaba y ajustaba con la mano, pareció contar una historia que la palabra pública aún no se ha atrevido a pronunciar. La anécdota comienza en un lugar donde la estética y la atención pública se cruzan, un acto de lanzamiento que reunió a rostros conocidos, periodistas y fotógrafos. Mientras los focos trataban de fijar la imagen general, el vestido, el maquillaje natural, la postura refinada, fueron precisamente los detalles pequeños los que terminaron eclipsando el conjunto, una pulsera con incrustaciones que, por su brillo contenido y su hechura no masiva, parecía concebirse como un talismán. En cuestión de horas, esas imágenes circulaban profusamente, y con ellas llegó la pregunta que alimenta titulares y hilos de opinión: ¿fue ese brazalete un obsequio de Ozan Akbaba? Es imposible analizar el fenómeno sin considerar el trasfondo. En los últimos meses, los nombres de Unsal y Akbaba han coexistido con frecuencia en conversaciones del medio, en notas de prensa y en la memoria visual del público. Ambos comparten un historial de colaboración profesional que, según fuentes cercanas y espectadores atentos, habría ido moldeando una relación más cercana que la simple cortesía laboral. La naturaleza de la joya, según los testimonios que han circulado entre conocidos y algún que otro informante de confianza, apuntaría a un origen con carga simbólica, una adquisición durante una breve escapada a la región de Capadocia, un paraje notorio por su atmósfera romántica y por su capacidad de convertir lo cotidiano en mito. Lo que complica la narración es la postura que adoptó la propia Unsal frente a la prensa, fría, elegante y calculadamente evasiva. A la consulta directa sobre el origen del brazalete, la actriz respondió con una frase aparentemente mínima: «Es una pieza que me gusta, no tiene otro significado», que, lejos de cerrar el capítulo, se transformó en combustible para la especulación. La ambivalencia de esa respuesta alimentó la imaginación de los seguidores, que interpretaron la reserva como una forma de proteger algo que todavía desean mantener fuera del dispositivo público, o como una negación estratégica para conservar la autonomía de su vida privada. Por otro lado, los gestos hablan en otra clave. Cámaras y testigos coinciden en que en semanas previas ambos fueron captados saliendo de un local de Estambul, caminando con cercanía y una naturalidad que desafía la etiqueta de solo amigos. Los fans, atentos hasta el compás de las interacciones digitales, no han dejado de anotar patrones: la frecuencia de me gusta en publicaciones mutuas, comentarios crípticos, alusiones públicas que, leídas en conjunto, tejen una interpretación posible de un vínculo más profundo. Aún así, las partes implicadas insisten en la versión de una amistad estrecha, una declaración que puede ser sincera, táctica o ambas cosas a la vez. El espectáculo contemporáneo a menudo exige que los afectos se naveguen con cuidado, entre el deseo de privacidad y la presión de la narrativa pública. Más allá del rumor en sí, lo que resulta fascinante es la manera en que un objeto tan pequeño ha conseguido ejercer un efecto amplificador sobre la percepción pública. El brazalete ha desplazado el foco desde la indumentaria y el maquillaje de Unsal hacia un símbolo tácito que muchos interpretan como un índice de intimidad compartida. Algunos analistas de moda y chroniqueurs han señalado que no sería la primera vez que una joya se convierte en testigo mudo de una relación. La historia del corazón humano está llena de mediadores materiales que, una vez colocados en la escena, adquieren vida propia y multiplican su significado.
Mientras tanto, las plataformas digitales han actuado como tribunal y caja de resonancia, comparativas de fotos, filigranas de contexto y comentarios que van desde la ternura hasta la reprimenda forman una constelación de reacciones que alimentan la sensación de que se está presenciando el inicio de algo digno de atención. No es solo la pieza, es la manera en que la porta, afirma una usuaria en un foro, y con esa observación resume la clave del asunto: el brazalete funciona como mediador de lecturas. ¿Es mera moda, es talismán, es señal privada o es todo a la vez? La respuesta depende del ojo que observa, y en la era de la sobrelectura mediática, cada símbolo cobra vida según la mirada colectiva que lo interpreta. En Kepap creemos que detrás de estos destellos mediáticos hay una historia humana que merece ser contada con cuidado. La vida afectiva de los artistas convive con su figura pública en un delicado equilibrio que a menudo se expresa mediante pequeños objetos, gestos y silencios. Por eso te invitamos a participar. ¿Qué piensas tú sobre este asunto? ¿Consideras que el brazalete puede ser la prueba tangible de una relación romántica o prefieres verla como un objeto sin más connotación? ¿Te interesa que desde nuestro canal sigamos la pista a esta historia con más profundidad, o prefieres que mantengamos el foco en otros ítems del espectáculo turco? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios, queremos leer tus hipótesis y teorías, y nos encantará destacar en próximos vídeos las observaciones más originales. Además, si te gusta el contenido que preparamos en Kepap y quieres apoyarnos para que podamos investigar y contarte más sobre estas historias, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones y considera unirte con el botón Unirse, si deseas darnos un respaldo extra y exclusivo. Tu interacción no solo alimenta la conversación, sino que nos ayuda a producir piezas más largas, investigadas y cuidadas. Para cerrar, conviene recordar que la cultura del espectáculo se alimenta tanto de la exposición como del misterio. El brazalete que ahora circula en fotografías es en apariencia un objeto pequeño, pero su capacidad para generar narrativas lo convierte en un fragmento valioso de la crónica contemporánea. Quizá nunca sepamos con certeza si fue un regalo nacido de una amistad convertida en otra cosa, o si simplemente se trató de un presente sin la carga que el público le ha atribuido. Lo que sí sabemos es que en manos de Sine Munsal, ese accesorio ha conseguido que miles de miradas vuelvan a posar su atención, generando preguntas que solo el tiempo y la voluntad de ambos protagonistas podrán responder. Kepap seguirá observando, documentando y contando cada capítulo con el respeto por la intimidad y la curiosidad que nos define. Si quieres que investiguemos más sobre el contexto de ese viaje a Capadocia, sobre los diseñadores que trabajan la plata artesanal en Turquía o sobre la manera en que las celebridades manejan sus relaciones públicas, dilo en los comentarios. Trabajaremos para traerte una pieza exclusiva con más entrevistas, pruebas visuales y análisis. Mientras tanto, te esperamos en la conversación. Suscríbete, comenta y únete para que sigamos creciendo juntos en esta comunidad de seguidores que ama el detalle tanto como la confidencia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.